Bueno, ahora vamos a continuar con lo que hemos quedado el día de ayer, que es la evangelización en la época colonial. Y ahí venía la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para estar evangelizados? Y Jairo nos decía el bautizo. Eso era obviamente, ¿no? Si uno ya estaba bautizado, quiere decir que ya pertenecía a la iglesia, ya tenía un nombre, ya tenía una religión determinada. Y eso generaba como un proceso de la colonia, especialmente porque la corona española tenía tratos con el Papa en Roma para la repartición especialmente de riquezas que también la iglesia recibía, obviamente. Y claro, y que la iglesia mandaba a sus dependientes, en este caso curas, obispos, arzobispos, América, para hacer la evangelización. Entonces, acá nosotros vamos a determinar que el objetivo era sacar a los indios o a los indígenas de sus creencias. Ya puedan ser animistas, o sea, la creación en objetos naturales, como ser ríos, como ser animales, como ser cosas que se mueven. Y de esa forma también los indígenas eran politeístas porque no solamente adoraban al sol, a la luna, a la tierra, a las estrellas y demás. En algún momento ellos creían, o los españoles creían que nuestra religión era pagana porque obviamente se hacía sacrificios animales para poder establecer principalmente la veneración a la tierra, especialmente en el mes de agosto, que es hasta el momento que recordamos el mes de la tierra, el mes de Pachamama, donde se le hace veneración a la tierra a través de la sangre de la llama. Otra situación que los españoles buscaban era que los indígenas abandonen esa creencia contraria a la Iglesia Católica. Por ejemplo, los indígenas estaban acostumbrados a tener las siguientes creencias: en la lectura de la hoja de coca con la bendición de Pachamama, ¿no? Se establecía eso específicamente. Después el culto a las momias o a las ñatitas que nosotros llamamos, que se hace una semana después del Todos Santos, o el culto a la tierra que se hace en el mes de agosto. Este tipo de cosas hasta nuestros tiempos continúan existiendo. O sea, quiere decir que no se ha depurado en ningún sentido este tipo de creencias y la forma de realizar estos ritos. Los españoles, para que los indígenas empiecen a cambiar de opinión con relación a su religión, empezaron a destruir las huacas y en su lugar construir iglesias. Los españoles creían que el indígena lo que buscaba era el lugar de adoración, pero sin embargo no, lo que el indígena adoraba era a sus dioses donde se encuentre. No siempre era una huaca es un centro ceremonial, ¿ya? Una huaca establece eso, digamos, la creencia de un ídolo, etcétera, que se establecía particularmente a partir de la comunicación con los indígenas, ¿no? Por ejemplo, a Huiracocha o a Inti se establecía particularmente esa posibilidad de ponerle altares dentro de las huacas. Cuando los españoles descubrieron las huacas, ya establecían en algún momento que tenían ofrendas dentro de estas huacas, que eran como pequeñas capillas, y que, claro, obviamente todas eran de oro y plata, ¿no? Y eso les llamaba la atención a los españoles. Se apropiaban de los tesoros y destruían las huacas, y en su lugar construían iglesias. Y bueno, cuando el indígena veía la iglesia, pues no entraba a la iglesia porque no le llamaba la atención el sitio, sino lo que pasaba es que el indígena podía adorar a sus dioses en cualquier lugar y en cualquier instante, ¿no? Eso era interesante para los indígenas. Después vamos a tener nosotros que una forma de evangelizar al indígena fue justamente el catecismo. El catecismo es un libro que tiene la Iglesia Católica donde te menciona los sacramentos, donde te mencionan las penitencias que deberías cumplir si es que cometes algún pecado y demás. Entonces, el catecismo para evangelizar al indígena lo tuvieron que traducir al idioma quechua y aymara para que el indígena pueda entender lo que dice ahí, ¿no? Entonces, acá lo hacían los curas doctrineros para que puedan ellos ser evangelizados. Y en algún momento también se establecía que hubiera el sacerdocio indígena para un mejor control, sometiéndolo al indígena a ser solamente una parte de servidor de la iglesia
pero no así ser parte de una autoridad religiosa, sino simplemente como el conversor de los mismos indígenas. La organización de la iglesia estaba constituida por jerarquías y vamos a tener como base elemental o el cargo más alto en América, que es el arzobispado. Después seguía el obispado y finalmente las parroquias. Las parroquias se dividían en tres, uno que eran las doctrinas, que era para el pueblo español, las doctrinas indígenas para los nativos, estos se llamaban reducciones, y establecemos las misiones también, que eran lugares alejados, ¿no? Especialmente en la selva, donde estaban los misioneros jesuitas y los misioneros franciscanos, ¿sí? Entonces ahí se establecía particularmente esa situación, ¿ya? Vamos a hacer nosotros, en algún momento, ya se establece que la conversión de los indígenas partía desde primordialmente lo que vendría a ser el bautizo, como decía el compañero el día de ayer, pero tomábamos en cuenta también el hecho, el reconocimiento de que el indígena que era evangelizado tenía que cumplir ciertas penitencias para poder salvar su alma, supuestamente según los españoles. Bueno, los frailes o misioneros tenían más contacto con los indígenas en la vida diaria, ¿no? Especialmente en la zona de Mojos y Chiquitos. Eso les correspondió necesariamente a los jesuitas, quienes fueron expulsados de América en el año 1767 por Luis, ya se me fue el nombre, a ver, Luis XIV, creo que, ¿sí? Eh, La educación, la educación necesariamente se establecía a partir del bautizo que se realizaba a los indígenas, ¿no? Y normalmente, en algún momento, cuando los misioneros establecían el bautizo también como base de creencia, decían, ¿no?, que los indios ya estaban convertidos a la iglesia y que lo más importante era apoyarlos y colaborarlos en sus diferentes situaciones de progreso. Enseñarle al indígena la música, enseñarle al indígena el arte, las misas cantadas, era parte primordial del proceso de la evangelización. Muchas veces había fiestas donde las misas eran óperas totales, porque toda la misa era cantada y entonada en voces de los niños con los violines como elemento de introducción, como fondo de música, etcétera. Entonces establecía eso. Bueno, la iglesia se divide en dos cleros, el clero secular y el clero regular. En el clero secular vamos a tener a los sacerdotes y sus superiores que administraban los sacramentos, en este caso obispos, arzobispos, curas, etcétera. Aquí van a entrar dentro del clero secular, porque el secular significa que uno sube de cargo o de categoría a medida que pasa el tiempo y solamente era para la clase alta, o sea, inclusive los peninsulares hasta los criollos, ¿no? Luego el clero regular, acá vamos a tomar en cuenta que se realizaba más que todo para los misioneros, quienes no pasaban en los conventos de manera directa, sino ellos vivían en los conventos. Esa era su forma de vida, tenían la pobreza, la castidad y la obediencia como elementos fundamentales de reglas que ellos mantenían, ¿no? Desde la creación de los primeros que crearon la iglesia, las misiones fueron los franciscanos, después los dominicos, después venían los jesuitas. Entonces, así es como se establecía eso. Pero estos misioneros no eran en sí los que tendrían la finalidad primordial como decimos nosotros, no tendrían la finalidad primordial de ser autoridad religiosa, sino simplemente eran súbditos a la iglesia. Y bueno, estableciendo eso vienen los votos religiosos. Vamos a tomar en cuenta que el pertenecer a la iglesia en la época colonial, especialmente para la clase alta, era de mucha importancia. Cuando veíamos a las monjas con velo negro, significaban que eran las primogénitas o las hijas mayores de cada familia, que tenían dos opciones, o ser monjas o casarse. Pero normalmente la hija primogénita era la que era destinada a ser monja en la casa.
En el caso de los varones, el hijo mayor era el que estaba destinado a ser cura, ¿no? Y tendría que pasar en su tiempo recluido principalmente en los monasterios para sacar una orden religiosa. Y claro, y la familia que veía que uno de sus miembros pertenecería a la iglesia, se consideraría una familia que ya tendría como una especie de salvación, ¿no? Pues el tener un miembro de la familia en la iglesia determinaba en algún momento el hecho de que esa familia sea reconocida tanto por la parte elitista en la época colonial como por la parte de España, ¿no? En el caso del reconocimiento en la corona. Bueno, vamos a hablar acerca de la extirpación de idolatrías. Y cuando hablamos de extirpar, quiere decir sacar, sacar la creencia. Vamos a nosotros identificar que los españoles cuando llegaron a América tenían la finalidad de evangelizar. Pero ¿qué pasó? Dentro de ese entorno constante en el cual se ha ido enfocando la historia, había muchos indígenas que sí se hacían bautizar, pero que aún así adoraban a sus dioses. Eso significaba para el español un fracaso, porque obviamente si el indígena se había hecho bautizar, significaba que renunciaba también a sus dioses. Muchos de los indígenas ya violaron su regla de oro, que es el de no mentir, y en algún momento decían que sí creían en su dios, en el dios de los españoles, pero que en realidad por dentro, muy adentro, su fe era mucho más allá, arraigada hacia sus propios dioses. Entonces ahí es donde nace la idea de la extirpación de idolatría, sacarle al indígena toda esa creencia de sus dioses e imponerle una religión y una creencia de un mismo dios. Esta extirpación de idolatría se la cumplió en dos fases. La primera fase indicaba que si el indígena era bautizado y después era encontrado adorando a sus ídolos, simplemente recibiría látigos de castigo en la plaza. Sin embargo, aquel indígena que no se hacía bautizar y era encontrado adorando a sus a sus ídolos, perdón, establecía en algún momento que debería ser castigado de la siguiente forma. Se le raparía la cabeza, se le pondría semidesnudo sobre el lomo de una llama, se le amasaría las manos y se le haría hacer una especie de vueltas sobre cada uno de los pueblos, de las comunidades, para que por medio de la inanición o del hambre, este vaya muriendo poco a poco. O sea, en fin, o sea, la extirpación implicaba de que, obviamente, los indígenas iban a dejar de existir si es que creían en un dios que no fuera el de los españoles. Pero vamos a tomar en cuenta que hasta nuestros días estas prácticas no se han exterminado por completo, ya que en algún momento, ya, los españoles han tenido que aplicar el sincretismo. El sincretismo es la combinación de religiones. Eso significa que un español adoptó a los dioses de los indígenas para convertirlos en dioses cristianos. Por ejemplo, ahí nosotros podemos mencionar a uno a uno de los santos que es Pachamama. Pachamama es la madre tierra. Para nosotros Pachamama es la madre tierra, pero para los españoles en el concepto europeo, Pachamama era la Virgen María, la madre de la fecundación. Después vamos a tomar en cuenta otro de los dioses o de los dioses de los indígenas, que era Illapa, que era un cerro, era un apu tutelar. Illapa, al ser un apu tutelar, entonces los españoles le dieron cuerpo y le convirtieron en Tata Santiago, ¿no? Que es el que tiene fiesta el 25 de julio, ¿ya? Entonces establece eso. ¿Y qué hablamos de Huiracocha? Para los indígenas, Huiracocha era el dios creador, para los españoles va a ser Jehová. Entonces, como que medio vamos fusionando, ¿no? Esas ideas de la religión y de los santos y ese entorno que nosotros vemos y que hasta nuestros días no se ha perdido. Y claro, y si nosotros hacemos un constante análisis, sabemos que ahora los prestes que se dan en las comunidades también infieren una misa católica antes de la danza, ¿no? Y que obviamente eso genera una especie de sincretismo porque es la combinación entre lo andino, lo nuestro y lo que viene de afuera, que es lo europeo. Entonces quiere decir que la práctica del exterminio de idolatrías
Eso fue como que de repente simplemente una teoría basada en que sí los dioses de los españoles estuvieron presentes en la vida de los indígenas, pero que en realidad quienes tuvieron que adecuar esos dioses de los indígenas a la creencia fueron los propios españoles. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo ese análisis, ¿ya? Entonces hasta ahí tendríamos lo que es relacionado a la época colonial. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá, Jairo? No, profesor. Ok, Katia. No, profesor. Muy bien, jóvenes. Ok, perfecto. Ok, ahora vamos a hacer nuestro resumen para poder entender un poco más este tema de la época colonial y no tener complicaciones al momento de ser evaluados. Muy bien. Ok, vamos a compartir la pizarra para poder hacer el resumen. Bueno, lo tenemos acá, ¿ya? Vamos a establecer nosotros en este resumen las cosas que hemos ido viendo desde el día de ayer hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, así necesitamos también participación. Ustedes me tienen que colaborar para hacer este resumen, pues para ver qué tanto nos recordamos de esta época. Muy bien. Entonces, hablemos de la época colonial. En América, en la parte del Alto Perú, del Perú, como tú quieras llamar, el Tahuantinsuyo, vamos a ponerlo desde el año 1533, ¿ya? Hasta el año 1825. ¿Está bien? La época colonial. ¿Ya? Bueno, habíamos visto, ¿ya? En la época de la conquista, se encontraba como rey, ¿quién? Ayudémonos ahí. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey de España en la época de la conquista? Felipe II. Muy bien, Felipe II. Esto lo vamos a negrear para que nos acordemos, ¿ya? Ok. Entonces, Felipe II estuvo desde el año, más o menos desde el año 1524 como rey, ¿no? Y nosotros estamos hablando del año 1532, o sea que no está tan lejos, ¿ya? Ok, muy bien, ¿ya? Ok. Las instituciones que trabajaban o que pertenecían a la corona en España eran, ¿qué instituciones eran las que pertenecían a la corona en España? A ver, recordemos. A ver, ¿cómo es? Jairo, Katia, Marisol, a ver, ¿qué me dice? El comercio y la iglesia. No, a ver, son dos. Son dos. La casa, La casa de de contratación y contratación. consejo de islas. eso, Consejo de Indios, Indias. Muy bien. Ya la casa de contratación que fue fundada, sea, cimentada en el año 1503, ¿ya? Y obviamente eso fue antes de la llegada de los españoles al Tihuantinsuyo. Y el Consejo de Indias en el año de 1598. Bueno, las atribuciones de la casa de contratación, esta era como una aduana, ¿no? Y también un- como, um, como una institución de migración, ¿vale? Es decir, ahí registraba a los que entraban y salían de América, los que salían de España y venían hacia América. Mientras el Consejo de Indias tenía atribuciones administrativas,
Después tenía atribuciones legislativas. Y finalmente las atribuciones judiciales. ¿Ya? Además, vamos a recalcar acá, cuidado, nos vayamos sin decir esto. La Casa de Contratación manejaba toda la parte económica. ¿Ya? Ok, hasta ahí estamos bien. Las instituciones en América eran, ahí, a ver, ayúdenme. Primero están los, Visayas, virreinatos, luego, capitanías generales, muy bien. Gobernaciones, Eso, gobernaciones, Real Audiencia muy bien. y cabildos. cabildo, Eso, cabildos, muy bien. ¿Ya? instituciones en Américas, Así es. Y si digo aquí los virreinatos, ¿quiénes trabajaban en los virreinatos? ¿A la cabeza de quién estaban? máxima autoridad, máximo civil y militar. ¿A la cabeza A de? la máxima sí, Autoridad. ¿Cómo, a quién se llamaba la autoridad de estos virreinatos? A ver. Era él, segundo, virrey, muy Felipe, bien. Eso. En las capitanías generales, el capitán territorio, no capis, general. En las gobernaciones, eran gobiernos creados, las gobernaciones eran los gobiernos creados, gobernadores. En las reales audiencias, lo, El Supremo Tribunal. eso, los oidores o magistrados, ¿no? Y en los cabildos, fijaba precios, aseo de la ciudad, administrador de corregidores. ¿Sí? ¿Ya? Ok, muy bien. Ahora ahí viene la pregunta, ¿no? Estos cargos de ser virrey, capitán general, gobernador, oidor, corregidor, ¿estaba a cargo de quién? ¿Cuál era la clase social a la cual podía obtener este cargo, podía optar este cargo? A ver. podría ser de la realeza, Ya, los vamos aquí a parientes de poner. la realeza, Aquí vamos a poner un cuadrito para que se pueda, ¿ya? Los que podían optar este cargo, los parientes, los a estos cargos, solo eran los peninsulares peninsulares, o los criollos. o criollos. Así es, ¿ya? Entonces, para recordarnos, por ahí no entraban los mestizos, ahí no entraban los indígenas, no, ¿sí? Solamente eran peninsulares o Peninsulares solamente y eran criollos. criollos. Ok, Peninsulares muy o criollos. bien. Los virreinatos eran, y aquí nombramos a los 4 virreinatos. A ver, ¿cuál era el primero? Virreinato de la España. Eso, Nueva España. Después, El virreinato del Perú, virreinato del Perú. Muy bien, después, Nueva Granada, Nueva eso, Granada, Nueva y Granada y Virreinato de la Plata. eso, muy bien. De La Plata, eso. Ya. 1535. 1535, muy bien. ¿El otro? 1542. Eso. ¿El otro? 1717.
Así es, muy bien. El último, 1700. 76. Así es, muy bien. Ok, aquí también vamos a ir recordando las capitales, ¿está bien? Con su capital. ¿Cómo se llamaba la capital de la Nueva España? México. Eso. Aquí con su capital. Lima, Muy bien, eso, con su capital. Bogotá. Muy bien, San José de Bogotá, ¿no? Y aquí finalmente con su capital. Buenos Aires. Así es. Entonces ahí tenemos nosotros los cuatro. Ahora, si te dicen los siglos, porque a veces te preguntan, te ponen, en vez de ponerte años, te ponen siglos, ¿no? ¿Y cómo sabemos que un siglo es correspondiente a tales años? No les he enseñado yo en principio, pero ahora les voy a enseñar. Haremos un paréntesis para poder identificar cómo es que yo puedo convertir un año en siglo. Ya es de contra sencillo. Es un paréntesis. Un siglo es igual a 100 años. Entonces, quiere decir que es del 1 hasta el 100. Ahí nos vendría a ser el siglo número, un siglo, el primer siglo. ¿Ya? Del 1 al 100. Entonces, si yo digo acá, de 1501 a 1600, ¿qué siglo sería? Si es del 1 al 100, a ver. ¿Nos damos cuenta ahí o no? El siglo XV. No, porque aquí termina en 16. Entonces, este es el siglo 16. Muy bien. Ahora es fácil, yo te voy a enseñar una cosita para hacer, para poder saber siempre bien exacto cómo se va a determinar el siglo. Por ejemplo, si me dice del 1 al 100, se supone que yo le voy a sumar 1 a todo lo que es cantidad. Porque si yo tomo acá unidad, decena, centena, entonces tengo que sumarle 1. Entonces si yo digo acá, mira, 1492 fue cuando llegó Cristóbal Colón a América. Y entonces lo que voy a agarrar es solamente este dígito, ¿ya? Ahí voy a pintarlo, ese dígito, ¿va? ¿Ya? Y entonces lo que voy a hacer es sumar 1, más 1 me va a dar en total 15. Esto quiere decir que es el siglo XV. Muy bien, ahí tenemos. 1492 sería el siglo XV porque al 14 le voy a aumentar 1 porque es de 1401 a 1500. Entonces tengo el siglo XV. Ahora, si tú tienes acá en 1535, ¿qué siglo sería? 1535. 1500. Ay, siglo XV. No, otra vez, volvemos a hacer lo mismo ejercicio. Mira, Siglo en vez, XVI. eso, en vez de este 14 podría poner el 15, ¿no ve? Más 1 sería siglo XVI. Muy bien. Ahí te vas a dar cuenta, es fácil, ¿ya? Este también es siglo XVI porque es en los mismos años. ¿Y qué hacemos con esto del 1717? siglo XVIII, Eso, ¿cómo sabes que es siglo XVIII? porque se suma uno. Eso, ya hemos aprendido, ¿no ven? Mira, en 2 minutos y eso casi nada hemos aprendido cómo convertir de años a siglos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso esto es importante, eso es importante. Es matemática, obviamente, pero también tiene que ver con la historia, porque en la historia hablamos mucho de siglos, ¿no? De tal siglo a tal siglo, esto y demás, ¿no? Entonces se establecía principalmente eso, ¿ya? Ok, muy bien. Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Bueno, ya sabemos cómo identificar ciclos, ¿ya? La economía, estoy aquí, en la colonia, se basaba en, ¿cuáles eran los sistemas económicos de la colonia? Son dos, a ver.
¿Tenemos? Ya, yo te ayudo con el primero. La agricultura. ¿Y qué más sería? La agricultura y Minería, profe. eso, minería. Muy bien. Cuando hablamos de la agricultura, nosotros vamos a hablar de dos tipos de terrenos. Las haciendas. ¿A quién pertenecerían las haciendas? A los criollos. ¿Ya? Y las estancias. Estas pertenecían a los indígenas. Ahí si vos te acuerdas, ayer yo te decía que había un producto que sí se podía, o sea, había un producto que estaba prohibido plantar en las estancias, pero sí era permitido en las haciendas porque era el único producto que los españoles consumían de estos lugares. Era prohibido hacerlo en las estancias este producto. ¿Cuál producto sería? A ver. La uva. Eso, porque el vino solamente lo realizaban los criollos, ¿no? Entonces, el único producto que estaba prohibido cosechar o plantar en las estancias era la vid. Así es como se llama, la vid o uva, como decimos nosotros en un lenguaje. Pero más que todo es vid porque va a ser un producto primo para para lo que era la elaboración del vino. En el caso de la minería, vamos a establecer nosotros con un nombre que viene ya desde la época de los incas. ¿Cómo se denomina el trabajo de la minería en la época colonial? ¿Cómo se denomina? Eso, mita, muy bien. Eso viene desde la época donde los indígenas trabajaban desde los 18 años hasta los 53, si no me equivoco, profe. 55 años. Muy bien. Y ahora otro tipo de forma de economía que nosotros lo vimos más adelante, eran los obrajes, ¿ya? Los obrajes. Que esto se establecía a través se refería más que todo a la producción de textiles, ¿ya? En un primer momento, con lana de oveja, que se traía importada desde Holanda, posteriormente con algodón. Ya, estos obrajes solamente eran para textiles para los españoles. Muy bien. Ok, ahí está, ahí estamos bien. ¿Ves que estamos repasando muy bien? No es tan complicado, como ustedes lo pueden ver, parecía, pero en realidad el contenido es muy interesante. ¿Ya? En las distribuciones de tierras tenemos, ahí vamos a ponerlo, tenemos la encomienda, las encomiendas, vamos a pluralizar porque no es solamente una, las encomiendas, las reducciones. Bueno, las encomiendas eran terrenos privados que estaban al mando de un encomendero, quien tenía dos tareas: evangelizar y cobrar tributos. ¿Ya? Evangelizar y cobrar tributos. ¿Ok?
pero con el pasar del tiempo solamente hizo una de esas tareas y la otra no. Luego, como no evangelizaba, el rey decidió depurarlos, o sea, asesinarlos, y destinar ese cargo a sujetos de clase alta. Pues antes de él, el título de encomendero lo destinaba el gobernador, ¿ya? Y claro, como les daban, al salir las leyes nuevas de los indios, entonces ahí se establecía quién. Mientras las reducciones eran terrenos públicos donde se concentraba a la población indígena y se les pagaba un salario por los trabajos que realizaban. Impulsada por Francisco de Toledo, ¿ya? Francisco de Toledo, virrey del Perú, ¿ya? Ahí vamos a tener nosotros estos terrenos, ¿no? Que van a pertenecer netamente a la corona, donde se van a concentrar los indígenas y vamos a nosotros identificar ya como terrenos públicos, ¿eh? Porque pertenecían a la corona, ¿no? Entonces hasta ahí yo creo que es un poco más claro relacionado a las encomiendas y a las reducciones, ¿ya? Luego vámonos con lo que es la sociedad en la colonia. Y ahí ustedes también me van a ir ayudando porque ya ustedes se deben acordar. ¿A quién tenemos primero en la clase social alta? A ver. ¿Quién está primero en la clase social alta? Vamos recordando, a ver. El rey. No, en la sociedad. Tenemos a los penin. Ya, yo les ayudo el primero. Los peninsulares. Después de los peninsulares, ¿quién viene? Los criollos. Muy bien. Después, Mestizos. Los eso. mestizos, Después, mulatos, no, los mestizos está bien. Después, indios, indígenas. Muy bien. Y finalmente, Los negros. negros, ¿no? Eso, los esclavos. Vamos a bajar estito para... eh, eso, muy bien. Ahora bien, vamos a hablar nosotros la diferencia entre esto, ¿ya? Los peninsulares eran, aquí yo les voy a poner la opción, ¿eran casta o eran raza? ¿Cómo es? A ver, ¿los peninsulares eran casta o eran raza? Raza. Raza, muy bien. Hablando de los criollos, Casta. no, los criollos también eran raza, porque no tenían una combinación, eran hijos de españoles nacidos en América. Los mestizos, Casta. eso, los mestizos eran casta. Y cuando hablamos de los indígenas, ¿eran raza o casta? Casta. raza, Raza. ¿Y los negros? extranjeros, Los negros eran raza también, porque eran solo, no estaban mezclados. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que una raza no es una combinación, ¿sí? Sin embargo, una casta sí.
Por ejemplo, vamos a tener nosotros blanco con negro. Eso nos da mulato. Blanco con indio. Eso nos da mestizo. Indio con negro. Eso nos da sambo. O sea que estos son casta, ¿ya? No son raza, porque es una mezcla de una raza con otra. Entonces es una mezcla y ahí nos va a dar nosotros lo que vendría a ser una casta, ¿ya? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, en el cuadro que vimos en la distribución social, habíamos visto en la parte de las castas a los mestizos, a los mulatos y a los zambos, ¿no? Y ahí los tenemos, cómo es que se han originado estos, ¿ya? Lo que voy a pintar acá, esto de aquí, vamos a pintarlo. Esta es la clase dominante. Y esto de acá, vamos a cambiar de color, es la clase dominada. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá la clase dominante, que son peninsulares, criollos, mestizos, y la clase dominada, que son indígenas y esclavos negros. ¿Sí? Ahí vamos nosotros indicando eso, mencionando eso. Muy bien. Entonces, para que no se nos quede. ¿Estaba un poco más claro ahora, Jairo? Sí, profesor. Muy bien, así tenemos que hacer, porque si no, ya nos vamos a hacer todo un lío, ¿no? Ya, perfecto. Ok, hablemos acerca ahora de la evangelización, ¿ya? Muy bien. Habíamos dicho que la evangelización comenzaba con él. ¿Cómo decía Jairo ayer? Bautizo. Eso, comenzaba con el bautizo, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, después de eso, la evangelización también se daba por medio del catecismo, que estaba traducido ¿a qué idiomas? ¿A qué idioma estaba traducido el catecismo? Techo y Aymara. Eso, al quechua y al aymara. Ya. Después, ¿qué más podemos decir? Ah, los que evangelizaban a los indios o a los indígenas eran los curas, vamos a entre paréntesis, entre comillas, curas doctrineros. En las doctrinas del ¿cómo se decimos nosotros? Ah, de la República de Indios. Porque había República de Indios y República de Españoles. Ok, muy bien. Cuando hablamos de la evangelización, también hablamos de la extirpación de idolatrías. ¿Cómo se dio la extirpación de idolatrías? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron primero los españoles para extirpar las creencias de los indígenas de sus dioses? A ver. ¿Qué hicieron? Los azotaron en medio de la plaza. Ya, eso está bien, ya. Los azotaban cuando ellos, al ser bautizados, ya seguían adorando a sus dioses. ¿Qué más hacían? Si es que ellos no estuvieran bautizados, y los encontraban adorando a sus dioses. Ay, caramba. Los amarraban semidesnudos al lomo de una llama, les rapaban la cabeza
y morían de inanición, de hambre y de sed. Ustedes también les debe estar haciendo frío, ¿no? Yo con el frío aquí me congelo. Muy bien. ¿Ya? Ok. Luego también destruyeron sus huacas. Huacas son lugares ceremoniales establecidos en los cerros. Construyeron iglesias en su lugar. Muy bien. Entonces esta no funcionó, pues hasta nuestros días seguimos haciendo la creencia, ¿no? Constantemente de esto, ¿verdad? Muy bien. Ah, ya. Nos hemos olvidado de algo. Acá vamos a ponerlo para que no se nos vuele, ¿ya? Ok. La jerarquía de la iglesia. Estoy escribiendo. Caramba, el frío, che, de la iglesia. A ver, ¿cómo vamos con la jerarquía de la iglesia? ¿Quién está primero a la cabeza? A ver. Arzobispo. Luego tenemos al obispo. Después tenemos las parroquias. Y dentro de las parroquias vamos a tener a las doctrinas y las misiones, ¿ya? Después también vamos a tener otra jerarquía, división de la iglesia. Está el clero regular. El clero secular. En el clero regular vas a tener aquí a los monjas y los misioneros. Y en el clero secular vas a tener a los cargos religiosos. Obispo, arzobispo, cura, etcétera. Muy bien. Bueno, como pueden ver, ahí hemos ido resumiendo esto. Ok, ¿tienen alguna duda, pregunta, aportación? ¿Nos faltó algo? ¿Cómo es? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo es? ¿Está entendido, Jairo? Sí, profesor. Ok, ¿qué dices, Marisol? ¿Se entendió, profesor? ¿Está bien? Muy bien, ¿qué es Katia? Sí, profe, entendí. Ok, perfecto.